Buenas tardes, siguiendo con el estudio del derecho concursal. En la clase pasada les señalé que Venezuela en su derecho concursal comprende tres grandes procedimientos concursales. Uno, el procedimiento concursal de atraso. Dos, el procedimiento universal de quiebra. Y tres, el procedimiento de liquidación administrativa. Cuando me refiero que hay tres procedimientos, esos tres procedimientos van a depender de la crisis patrimonial que tiene el comerciante. Recuerden que en el tema 1 les señalé que el supuesto necesario para que exista derecho concursal es la presencia de un empresario que se encuentra en crisis. Entonces, estos procedimientos concursales van a depender del nivel o del grado de profundidad y de gravedad que tenga esa crisis patrimonial. Por eso es que el legislador venezolano mercantil lo ha dividido en procedimientos de atraso, procedimientos de quiebra y procedimiento de liquidación administrativa. Encontramos entonces que el procedimiento de atraso viene siendo eminentemente de naturaleza procesal. No se puede decir que estamos, normalmente coloquialmente nosotros decimos, no, es que estoy atrasado en los pagos. No, no es usted el calificado para señalarlo. Es el juez de primera instancia en lo civil y mercantil que le corresponde señalar si un comerciante está atrasado o un comerciante está quebrado. Entonces, en ese sentido, tenemos que buscar que el común denominador de ambos procedimientos concursales es la naturaleza procesal. Se encuentran esas calificaciones y esos niveles que pueda tener esa crisis patrimonial dentro de un juicio, dentro de una instancia judicial. Comenzando entonces con el estado de atraso o con el procedimiento de atraso, el proceso de atraso, como se llama, debemos saber que comienza por una petición o solicitud. Esa petición o solicitud tiene que llevar las formalidades del artículo 340 del Código de Procedimiento Civil, que ustedes saben perfectamente cuál es. Ese artículo también ha sido muy cuestionado en cuanto al atraso, porque resulta que también hay otra parte de la doctrina que señala que únicamente con cumplir con el artículo 18 de la Ley Orgánica de Procedimientos Administrativos que ustedes vieron el año pasado, pues perfectamente también se puede solicitar o petición del atraso. Pero esta petición es individual. Esta petición es imposible que hayan varios comerciantes que se acumulen para solicitar un procedimiento de atraso. Han habido varios casos, sobre todo en el área metropolitana de Caracas, donde hay varias empresas que conforman como un grupo de sociedades y todas esas empresas en grupo, completas, van y piden el atraso de cada una de ellas. No, tiene que ser la petición o solicitud individual. Tomando como referencia las posiciones doctrinarias, pienso que lo más acertado es que se cumpla con el artículo 340 del Código de Procedimiento Civil. Ahora bien, quién es el legitimado para hacer esa solicitud o esa petición? Indudablemente que el comerciante o empresario. No se le es permitido, y eso es una discusión también ahí enorme en la doctrina concursal, porque hay parte de la doctrina que señala que bien pueden solicitarle el atraso algunos acreedores en representación de esa empresa o de ese empresario. Normalmente la jurisprudencia ha sido pacífica en señalar que le corresponde a esa empresa o a ese empresario. Ese empresario que ha cumplido con todas las formalidades de constitución y formación. O sea, el atraso, jóvenes, el atraso no se le otorga, o el beneficio de atraso no se le otorga al comerciante deshonesto, al comerciante que se ha comportado no tan bien, o sea, ha actuado en contra del diligente pater de familia. O sea, esa crisis patrimonial que ese comerciante va a solicitar en el tribunal, tiene que haberle haber venido, sobrevenido por causas imprevistas o excusables. Es decir, aquí efectivamente tenemos que hablar de dos figuras civiles muy importantes, que es el caso fortuito o la fuerza mayor.
El caso fortuito es sorpresivo. El caso fortuito, el factor sorpresa está presente ahí. Y la fuerza mayor es cuando esa persona, ese comerciante, esa empresa o ese empresario, le es imposible de verdad evitar esa crisis. El caso de la pandemia. Le dije en la clase pasada que la pandemia es perfectamente posible señalarla como una causa excusable, ¿no? ¿Por qué? Porque los ingresos de los empresarios hoy en día han mermado considerablemente debido a que no hay, en primer lugar, una economía estable y en segundo lugar, no hay una movilización de consumidores a acudir a las empresas. Entonces, en ese sentido, evidentemente tiene que ser por esas causas eh, excusable. Ese comerciante tiene que cumplir la formalidad de constitución y formación. Si es un comerciante individual, tiene que cumplir con la constitución de un fondo de comercio inscrito a través de su firma personal en el registro mercantil. Y si es una empresa, una sociedad mercantil, llámese sociedad anónima, pues debe haber cumplido todas las constituciones y formación tiene que ser persona jurídica, tiene que haber cumplido con su contrato de sociedad, con su registro y publicidad. Se ha cuestionado bastante si una sociedad irregular puede solicitar el beneficio de atraso. La mayor parte de la doctrina señala que no, que si una sociedad es irregular es porque no se ha comportado a derecho, porque ha actuado en contra o a espaldas del ordenamiento jurídico y eso no es susceptible entonces de llevarlo a un juicio de atraso. Ellos, los que están partidarios, y creo que es pacífica en ese sentido la doctrina, si no es el atraso, bien le puede servir una quiebra fortuita. O sea, que puede ir a quebrado, porque es una sanción. Evidentemente, si yo no tengo una personalidad jurídica y la tengo precaria, y todas esas teorías que hemos aprendido de que si es legitimado pasivo, que si tiene capacidad económica, pero efectivamente hay una negativa rotunda a entregarle a una sociedad irregular el beneficio de atraso. También esa petición o solicitud puede ser pedida por el comerciante retirado o por el comerciante fallecido. Me dirán ustedes cómo lo va a pedir el comerciante fallecido. Pues obviamente saben que el comerciante fallecido tiene herederos. Esos herederos, si continúan con la actividad comercial, pueden perfectamente pedir el beneficio de atraso, pero ya no lo están pidiendo en nombre a su nombre personal, no lo están pidiendo, perdón, a nombre del comerciante que ha fallecido, sino el comerciante, a ellos como comerciantes que han continuado con la actividad económica. Este lapso que da el Código de Comercio es de 3 meses, es decir, estos herederos que quieren continuar con la actividad económica y encuentran que cuando llegaron a la empresa está en estado de atraso, o sea, tiene una crisis patrimonial más o menos transitoria o temporal, pues tienen 3 meses para pedir el atraso. Lo pueden hacer en nombre propio o lo pueden hacer en nombre del causante, sea en nombre del empresario fallecido o de la empresa extinguida. También puede hacerlo el comerciante retirado. Y este comerciante retirado lo puede hacer, obviamente, cuando se retira, cuando cesa de la actividad comercial, este comerciante dice, pues tengo muchos compromisos, tengo todavía acreedores que no pueden realmente, no tengo que pagarles. Entonces, aun cuando esté retirado y tiene todavía creencias que cumplir, pues entonces él puede perfectamente señalar y solicitar ese atraso. Esa petición de atraso debe tener igualmente cumplir con los presupuestos subjetivos y los presupuestos objetivos, o los requisitos de forma y los requisitos de fondo. En cuanto a los requisitos de fondo, son aquellos que no pueden dejar de faltar. ¿Cuáles son? Cualidad del comerciante. Eso es lo primero que le van a pedir en tribunal, la cualidad de comerciante. Y ahí nos encontramos enfrentados con los comerciantes que se ubican dentro de la economía informal. Esos comerciantes no pueden solicitar el atraso. ¿Por qué? Porque no están conformados y no están ubicados dentro del ordenamiento jurídico.
ellos únicamente pudieran tener en un momento determinado una acción de amparo o una acción de rendición de cuentas, pero el atraso es exclusivamente para ese comerciante que cumplió con todas las formalidades legales. Y tanto la empresa como el empresario deben cumplir con las formalidades. ¿Terminamos?